Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Si me aman, obedecen mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Juan 14, 15 al 17. Hemos hablado muchas veces durante estas buenas noticias del deber de obedecer. En esta enseñanza vamos a hablar de hacerlo en espíritu y en verdad. El Señor está dando instrucción a sus discípulos en los términos del amor. No es una pregunta, es una condición. Mostrar el amor al Señor es el resultado del cumplimiento de su palabra. Bienvenidos. Como siempre, le ruego a Dios que este mensaje inspirado por el Espíritu Santo y dirigido a quienes tienen oídos para escuchar, mente para entender y conciencia para orar, ejecute la obra de Cristo, cambiando los pensamientos y el corazón de quien escucha y abriendo paso a una manera de vivir sujeta al gobierno de Dios y haciéndonos acreedores a sus promesas. Esto es una vida en el reino de los cielos, sujeta al gobierno de Dios, el gobierno del amor. Síguenos en redes sociales, escucha nuestros discipulados y enseñanzas, nuestras buenas noticias de los sábados. Esta es la mejor manera de crecer en el conocimiento de Dios y de desarrollar el reino de los cielos en tu corazón. Pide consejería en la restauración matrimonial y en la gestión de conflictos. Antes del divorcio, escucha lo que opina Dios. Escríbenos al WhatsApp que aparece en esta publicación en Facebook. En fin, ayúdanos a ayudar. El Señor está dando las últimas instrucciones a sus discípulos antes de la cruz y por medio de ellos a nosotros. Y les dice que si en verdad lo aman, obedezcan sus mandamientos. No se trata de sacramentos y ritos religiosos. Se trata de conocer y practicar la cultura del cielo. La palabra griega éntole, que traduce un mandamiento, orden, encargo o precepto moral, es usada no para hablar de una ley que exige su aplicación y por lo cual acarrea condenación, sino de un principio que perfecciona la manera de vivir. Pablo escribió: los mandamientos: no adulterar, no matar, no hurtar, no decir falso testimonio, no codiciar, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13, 9 y 10. Visto desde este ángulo, encontraremos que el Evangelio de Cristo es un compendio de promesas basadas en el gran amor que Dios tiene para con nosotros. Es por eso que se llaman las buenas noticias. Pero el amor debe ser correspondido. Dios espera el cumplimiento de los principios que están plasmados en cada versículo de su palabra, que solo buscan la retribución de parte nuestra, amando al Señor de la misma manera que Él nos ama. Juan escribió: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Juan 3, 16, 17. El mensaje de la cruz es este: pues todo aquel que en verdad acepte el sacrificio de Cristo debe cumplir con lo que Él enseñó y así no será condenado. Juan continúa su evangelio así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3, 19, 20.
Ese es el real comportamiento humano, el temor de ser expuestos en delitos y pecados. Preferimos estar en las sombras y convivir con el infierno. Por eso el consumo de drogas, el alcohol, los vicios. Por eso el comportamiento errado en los negocios y la ambición y la codicia. Por eso los homicidios, el aborto y cuanto desorden moral aceptamos. Porque amamos más esos comportamientos que a Dios. Amamos más vivir en la oscuridad del pecado que en la luz que nos hace ver que somos pecadores. Por eso el Señor nos da la promesa de otro consolador. En griego es la palabra parakletos. El término significa ayudador. Se usa en las cortes judiciales para hablar de aquel que aboga por otros. Es el abogado defensor. Su tarea es la consolación, la intercesión y la dirección de los hijos de Dios. El Señor Jesús nos indica que el Espíritu Santo está en quienes lo aman, pues quienes lo aman lo escuchan y lo obedecen para poder someter el pecado, haciendo las cosas según el consejo y la voluntad de Dios. Mas los que aman más el mundo no lo pueden recibir ni conocer. El pecado es el otro reino, que está gobernado por el príncipe de las tinieblas, y es el que gobierna el mundo. Jesús, conversando con sus discípulos, les dijo: no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí. Juan 14, 30 a 31. Así que si tu gobierno es el mundo, perteneces al reino de la oscuridad, y el Señor no te hablará. Pero si recibes el reino de los cielos y su gobierno, será el Señor el que gobierne, y entonces debemos seguir su ejemplo. Él dice que hará todo lo que el Padre le pida para que el mundo sepa que Él ama al Padre. Y nosotros debemos hacer todo lo que Cristo nos pide para que el mundo sepa que lo amamos. El Señor dijo estas palabras: se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4, 23, 24. Esto es de lo que se trata nuestro estilo de vida. Ser cristiano no es una religión, es una manera de vivir. Si somos creyentes, nuestra fe debe ser acompañada de buen comportamiento. Y este buen comportamiento son las obras en amor a Dios, a mí mismo y al prójimo. Porque el Señor dijo que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Es nuestra manera real de adorar. Es hacer lo que el amor nos exige y no lo que la religión nos programa. No es cumplir con cosas externas que en verdad manifiestan un duro y gran deseo de adorar a Dios, pero que pues no pueden contra los apetitos de la carne. Es vivir según los principios del reino de Dios establecidos en nuestro corazón. Es recibir la dirección del Espíritu Santo. Pablo escribió: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 8, 12 al 14. Así que debemos preguntarnos quién es el que gobierna nuestra manera de vivir, porque es a Él a quien en verdad le rendimos culto y adoración. Ora conmigo así: Padre nuestro que estás en los cielos, que tu amor nos alcance, que nos encuentre en donde nos escondemos de ti, bajo prácticas y ritos religiosos, y que nos vista con tu gracia, para que vivamos la vida haciendo lo que es bueno y te agrada, para que en verdad podamos decir que te amamos y para que nos limpies de pecado y de maldad. Señor, tu palabra es verdad.
Danos fuerza para aceptarla y aplicarla en nuestra manera de vivir y rendirnos a ti en obediencia por amor, con la ayuda, la intersección y la dirección de tu Santo Espíritu. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Cuando vamos al médico, él nos receta una medicina que seguro calma y extermina la enfermedad. Asimismo, si tu vida en pareja está enferma o si tu relación familiar o social no está bien, debes buscar la cura para esa enfermedad y la del alma de los que te rodean. Busca el consejo sabio de Dios. Con gusto podemos ayudarte a encontrarlo. Pide consejería, consúltanos. Ayúdanos a ayudar. Dios los bendiga. Sábado 7 p.m. Conéctate en Zoom y Facebook Live.